Comienza el juego en losaficionados.com.mx. Hablemos del flag football, o para algunos Tocho Bandera, Tochito Bandera, una especie de fútbol americano donde se requiere una menor equipación. ¿Cómo se juega? ¿De qué va? ¿Y cómo la organización de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 los ha incluido dentro de sus deportes? La idea de esto era dar a conocer. Y tú sabes que para que un deporte crezca se necesita difusión, porque hace un bucle exitoso. Entre más gente lo conozca, existe la mayor probabilidad de que existan otras personas que lo practiquen. La historia de las deportistas femeniles, por ejemplo, inspiran a otras mujeres, al igual que los deportistas varones. La gente quiere practicar por pertenecer, pero también, entre otros factores, para jugar, para aprender nuevas experiencias, para convivir, entre otros motivos de la práctica deportiva. El flag football está, por supuesto, llegando a los Juegos Olímpicos bajo un negocio con blindaje de alto calibre. Así lo cataloga Luis Obregón, un creador de contenido del mundo de la NFL y socio de Primero y 10. Dólares y yardas, mencionaba. La idea es que la NFL proteja su crecimiento porque de alguna manera pudiera verse amenazado si no involucra al flag football y sobre todo al flag football femenil, que es tal vez una de las disciplinas que más atletas mujeres tienen. Tal vez al ser de un menor impacto y no por eso menos dolor, sino como no existen las tacleadas tan fuertes y la intención es pararlo a partir de retirar la flag o la bandera que existe a la altura de la cadera, las lesiones son tal vez menos graves. Las conmociones no se presentan tan a menudo. Incluso la gravedad del asunto. Miren, existen diferencias entre el fútbol americano y el flag football. A pesar de parecer relativamente reciente, el origen del flag football se remonta a la década tal vez de los años 40 en los Estados Unidos y en los países de habla sajón. Cuando, miren, la idea era un juego sin tanto contacto. Y quizá este sea la mayor diferencia entre el fútbol americano y el flag football. Existen, por supuesto, otras diferencias entre estos dos deportes que son tal vez evidentes a simple vista. ¿Y cuáles son? Las reglas. ¿Qué debes de saber si tienes interés de practicarlo o deseas difundirlo? Miren, el flag football es un deporte de contacto físico, pero muy limitado, a diferencia de lo que ocurre en el fútbol americano. Por ejemplo, mientras en un deporte como el fútbol americano se realizan jugadas y ataques para conseguir el balón, en el flag football las jugadas deben ser paradas estirando o deteniendo una cinta colocada en un cinturón de los jugadores. Se puede jugar mixto, una situación que hace que sea un deporte muy practicado en las universidades y en los colegios de Estados Unidos, de Canadá. Pero voy a hacer un paréntesis porque también existe Europa y, por ejemplo, México, que fue un gran éxito en su participación de selección nacional, aunque no en su liga casera. La longitud oficial de los campos son de 36 a 54 metros y el ancho entre los 18 y los 27 metros, más o menos, por supuesto, tal vez sean 18.30 metros y 27.45. Hay dos zonas finales, o end zone, situadas en los extremos de los campos que tienen un máximo de 10 yardas o 9 metros de profundidad.
y 7 yardas mínimo, o 6.3 pulgadas, 6.3 metros cada una. Las zonas de no carrera están situadas a 5 yardas de la zona final. Por otro lado, la duración de los partidos no es igual. Para el fútbol americano son 60 minutos divididos en 4 tiempos. Por eso se vuelve tan espectacular. Incluso ha captado la atención de muchos aficionados. Imagínense, 15 minutos. En el flag football son 40 minutos divididos en 2 tiempos de 20 cada uno, lo cual lo puede volver un deporte mucho más espectacular para estos públicos juveniles que crecieron como nativos digitales. Hay público que lo jugó durante mucho tiempo, seguramente desde los años 40, pero tuvo su fuerte cercano a los 70s y a los 80s. En algunos países, los 80s y los 90s. Esta situación de las reglas hace muy peculiar y puede hacer que conecten con los públicos más jóvenes. Posiblemente la subsistencia económica como modelo de negocio de los Juegos Olímpicos gira en torno a incluir estos deportes que están involucrando cada vez más público. Sí, se puede digitalizar mejor, requiere menos personal, requiere menos equipamiento, también requiere un campo menos grande y no se ponen tan exigentes con respecto al uso del pasto natural versus el pasto sintético. Las posiciones del flag football también son una diferencia importantísima. Si el flag football te está llamando la atención y quieres aprender más de este deporte, tienes que saber que existe un quarterback, que como en el fútbol americano, son tal vez el capitán del equipo, la persona que se lleva tal vez las portadas de las revistas y de los medios digitales, incluso de la televisión o la radio, en este caso de un podcast. Elige tal vez el quarterback las jugadas de ataque en coordinación con sus compañeros. También está el centro o center. Debe entregar el balón al quarterback en el snap al inicio de cada jugada. Después el centro o center puede salir a recibir un pase. Esa es una diferencia que no es tan vista en los juegos de fútbol americano. Está el wide receiver o el receptor. Es el responsable de atrapar los pases que lanza el quarterback y correr con el balón. El número total de receptores es de 3 en una jugada de ataque. Está el running back. Empieza la jugada detrás del quarterback o cerca de él y es responsable de recibir los handoff del quarterback y correr con el balón. Incluso también puede recibir pases. Está pues el defensive back, que son aquellos defensores o posiciones defensivas en el flag football. Es el responsable de parar a los jugadores atacantes e intentar interceptar o ganar posiciones. Mira, el material que se necesita, cinturones para la aplicación de las banderas o cinturones de placaje para fútbol o flag fútbol. También están las cintas o los petos. Las reglas en general son definidas por cada una de las organizaciones, pero más o menos coinciden con todas. Existen algunas diferencias en cuanto a las reglas del flag football dependiendo del país en el que los practicas. Por ejemplo, en los Estados Unidos se utilizan cinturones con 3 cintas, 2 de cada lado de la cintura y uno en la espalda, mientras que en Europa solo se utilizan 2 cintas. Los equipos están formados, por ejemplo, de 5 jugadores o jugadoras y pueden estar formados tanto por hombres como por mujeres, un gran aliciente para la comunidad. Los rosters de los equipos consisten en un máximo de 12 jugadores, 5 en campo y 7 sustitutos. Los equipos podrán jugar con un mínimo de 4 jugadores. Si están disponibles menos de 4, el partido normalmente se suele suspender en los campos y se da por perdedor al equipo que no reúne los jugadores necesarios mínimos para la práctica deportiva. Del mismo modo que el fútbol americano, en el flag football los jugadores disponen de 4 oportunidades para cruzar el medio campo y una vez allí hay 4 oportunidades para anotar un touchdown. Las anotaciones son el touchdown de 6 puntos, el safety de 2 puntos y el punto extra. Y el punto extra puede ser de 1 punto desde la yarda 5 o de 2 puntos desde la yarda 10.
Los puntos extras son las jugadas de campo, que no son las patadas, y dependen de la posición del balón, que miden .57 metros o 57 centímetros por 13.71. Miren, los tiempos extras también se juegan distinto, ya que en el flag football no existe ese punto de oro, sino que cada uno de los equipos tiene 3 intentos para anotar desde la mitad del campo. Cada equipo tendrá una oportunidad de avanzar la pelota cruzando la línea de anotación del equipo rival, corriendo con ella o pasándola. Los equipos consideran o conseguirán puntos por anotar de acuerdo con la regla y el equipo con el que se juegue. Por supuesto, podríamos hablar de beneficios, pero este tipo de situaciones, al no necesitar, por ejemplo, eh, hombreras para la protección de los hombros o de la clavícula, lo hace más barato. Al no necesitar un casco contra el alto impacto, se reduce. Por supuesto, existen muchas jugadoras y jugadores que utilizan protectores bucales porque, a diferencia del rugby o del fútbol americano, los golpes suelen ser menos comunes, dado que la intención no es detenerlo a partir de pues una tacleada, sino de solo retirar la bandera. Así que tal vez las lesiones de los dedos, las torceduras de tobillo, las lesiones en la rodilla o incluso golpes cercanos en la nariz pueden ser de los más comunes en este deporte. Y es la razón por la que algunas personas suelen considerar a este deporte tal vez como de segunda categoría, como más femenil. Miren, hablemos de ligas femeniles y tú sabes que para que un deporte sea profesional se necesitan estatutos, se necesitan reglas y se necesita sobre todo una organización libre de egos, donde las personas decidan organizarse y tener un acuerdo. Por supuesto, la forma de obtener dinero de las ligas de flag football es casi idéntica a los demás deportes amateurs o profesionales. Se requiere el apoyo de múltiples ingresos o de patrocinadores. Muchas veces las escuelas deciden prestar la infraestructura para que se jueguen en campos. Pero, déjame decirte algo, existe una situación. La NFL, al llevar los juegos a Los Ángeles, planea que existan otros deportes que crezcan para que se aumente. Sí, sé que el softball, existe el cricket, existe otros deportes que están incentivándose, pero el flag football es del interés de muchas personas. Tú necesitas conocer la liga de tu país. Existen países, por ejemplo, en Latinoamérica, que no es muy común su práctica más allá de las universidades. Así que, si lo vemos ante el grueso de la población, ir a la universidad en muchos países representa un privilegio, algo que no muchas personas lo hacen. Y dentro de la universidad, el flag football no es el deporte que es más apoyado ni el que más difusión tiene. Entonces hay uno de los grandes problemas del deporte, la falta de difusión. No saben venderse, ni siquiera saben dar a conocer los equipos a sus jugadoras, sus uniformes, las reglas. Entonces es muy complicado encontrar todo en un solo sitio. Es más, hasta las mismas federaciones parece que su único negocio es claramente obtener dinero de los impuestos de los ciudadanos sin rendir tantas cuentas. Se crea una especie de, de situación de poder. Debes de entender algo. El tocho bandera, también conocido como play tocho, tochito, se caracteriza en vez de tirar al suelo al jugador contrario, debe realmente quitarle algunos de los pañuelos. Debes también entender una situación. Algunos utilizan el fútbol, el tocho bandera, como deporte recreativo. Muchas veces los calzados se vuelven calzados muy parecidos
a los calzados de fútbol soccer. Se juegan en pasto, te digo, sintético. Se suelen utilizar rodilleras, cosa que no es tan común en otros deportes. Y eso es muy curioso, a pesar de que las lesiones son de lo más común. ¿Te acuerdas de esa noticia donde la selección mexicana femenil en los World Games va a ganar? Donde se corona Diana Flores como la quarterback número 1. Incluso Diana tiene un podcast en Los Aficionados y Diana aparece también en los espectaculares como la super chica, la estudiante, atleta y ícono de este deporte. ¿Qué tiene Diana Flores, por ejemplo, a diferencia de muchas otras jugadoras? Uno, tiene una historia de vida donde, por ejemplo, estudió en el Instituto Politécnico Nacional, una de las universidades, en este caso a nivel medio, en uno de los equipos más conocidos como son las Águilas Blancas. Las Águilas Blancas del Politécnico le rinden homenaje a quien estudiara y jugara con ellos, para después emigrar al TEC de Monterrey, Campus Santa Fe o Campus Ciudad de México. Los borregos del TEC de Monterrey han sabido utilizar su infraestructura, al ser una universidad privada y no pública, como el Politécnico, para dar a conocer sus deportes. Sus atletas tal vez son los que mejor manejo de medios de comunicación, los que más difusión tienen a nivel México y a nivel de otros países. El Tec de Monterrey incluso ya jugó en el estadio de los Tejanos de Houston un partido contra los auténticos Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Pero esto en fútbol americano. En cuanto al Tocho Bandera, la historia de Diana y de las seleccionadas mexicanas que ganan es tal vez una excepción a la regla, como en muchos países donde el apoyo gubernamental es poco, también hay poca claridad acerca de los deportes. Y te digo una situación en México porque es el país vecino del organizador y quien ha impulsado todo. Canadá y Europa tienen mucho mejor infraestructura deportiva y utilizan los campos y sobre todo una parte de la organización y hasta de la genética de sus propios jugadores y jugadoras. Sacarán ventaja, por supuesto, aquellos jugadores que sean mucho más grandes, mucho más pesados y mucho más fuertes, incluso más rápidos y ágiles. Así que esto, para un público que mide menos de 1,80, pudiera ser complicado en el futuro. Te he hablado de las reglas, te he hablado de imágenes, pero ¿por qué la NFL impulsa el flag football para que sea olímpico? Miren, tan sencillo como es el deporte que puede llevar a una práctica deportiva y a un segmento grande de la población a consumir deportes. El flag football es tal vez una de las opciones, nos guste o no. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Tokio, el surf, el skateboarding, la escalada deportiva y el karate hicieron su debut olímpico, mientras que el softball y el béisbol regresan tras su ausencia desde Beijing o Pekín 2008. Lo claro es que el surf, el skate y la escalada deportiva se unirán al break dance para París 2024. El Comité Olímpico busca su supervivencia. ¿Por qué la NFL lo busca? Como te digo, buscar jóvenes que practiquen el deporte, que se sientan conectados tanto con la identidad como con el consumo. Y por supuesto, si tú te conviertes en el negocio intermediario de esto, impulsarás. Es más, ya existen algunas ligas de flag football desde hace muchísimo tiempo. ¿Te acuerdas de ese evento, por ejemplo, en Birmingham, en los Estados Unidos, en el 2022, en los World Games? Probablemente. Pero ¿cuántas de esas atletas y de esos atletas son conocidos? Si tú buscas información sobre el flag football, te cuesta mucho trabajo encontrar, incluso que las federaciones lo difundan. No lo saben vender, no lo venden.
Y uno de los pretextos es porque difícilmente la gente a nivel de masas lo consume. Y sí, claro, no lo van a consumir porque, primera, no lo conocen. Segunda, no se tiene una organización clara, una organización donde existan equipos que jueguen, donde existan campos, horarios, reglas. Tal vez te puedas enterar del flag football gracias a nosotros. Y bueno, gracias o afortunadamente por tu tiempo. Pero deberían de ser más conocidas las ligas de flag football nacional. Extenderlo en una presencia de todos los estados sería increíble. Sería economía que se mueva. Y mira, te voy a decir un dato que, aunque pareciera muy prometedor, realmente habla de lo que no se ha trabajado. De acuerdo a cifras de una liga, el programa tuvo en México su máximo alcance antes de la pandemia y en el 2019 se presumió más de 10,000 escuelas entre públicas y privadas donde se realizaron actividades de tochito en las que participan 3.5 millones de niños. Parece, por supuesto, números alentadores, pero si te das cuenta, el flag football hasta que la NFL no lo tocó, no se hizo tan conocido a niveles de masas. En el 2022, la NFL lanzó la iniciativa International Home Marketing Areas, el IMA, que otorgó a los equipos acceso a territorios internacionales para acciones de marketing, comercialización y participación con los fans. En México, la licencia fue concedida a los Arizona Cardinals, a los Dallas Cowboys, Denver Broncos, a los Houston Texans, a los Kansas City Chiefs, a las Vegas Raiders, a Los Angeles Rams, a Pittsburgh Steelers y a San Francisco 49ers. Actualmente la iniciativa cambió de nombre a Global Market Programs, el GMP, y solo 2 equipos tienen pláticas avanzadas para lanzar actividades de flag football en México. Hoy el interés, Broncos de Denver y los Raiders. Existe un interés de negocio muy importante porque pudiera requerir de campos que ya existen, de un público ávido de vivir experiencias. Y te hablo en particular del flag football femenil porque posiblemente sea el de mayor crecimiento y el que más impulso se le dé. Imagínense, además de las medallas de Birmingham, los equipos mexicanos participaron en el Campeonato Continental de Flag Football de la IFAF, donde ganaron la presea de plata en Charlotte, Carolina del Norte, y con ello el boleto al Campeonato Mundial del 2024 en Finlandia. Pero difícilmente en México se habla a menos de que ganes. Imagínense, torneos que van desde categorías de los 12, 14 años que no son conocidas, incluso la Liga de Fútbol Americano Profesional de México lanzó su propia idea de flag football. Sí, la LFA intenta replicar este tipo de situaciones y tal vez necesiten hacer lo que hizo el béisbol o el fútbol, la Champions League. Y tienen 4 o 5 años para acelerar los procesos, para que se jueguen y se vean no solo los varios highlights que ocurren en redes sociales. Tal vez las redes sociales deben ser un impulso, pero no deben de ser el único medio por el cual te puedes enterar del deporte. Si tú te preguntas cuáles son posiblemente las ligas, ¿dónde está el Tochito Atletas Mexicanos, el TAM? Bueno, ellos tienen una mejor página que la misma federación. Y esto solo hablando de México. Está la Liga Mexicana de Tocho, que puedes encontrar también en internet. El Play Tochito, la Liga AFAC Tocho 5, la Liga Elite, pero muchos de estos ni siquiera son conocidos. Tú ves y sobre todo revisas situaciones donde no encuentras mucha información. No encuentras ni siquiera cuáles son los equipos, cuáles son los torneos, cómo son los entrenadores, dónde está la profesionalización de sus community managers. Realmente no se conoce mucho del deporte. Pero si la LFA
LFA creará una liga de flag fútbol femenil es porque ahí está el crecimiento del deporte. Participación, por supuesto, pretenden que sea de 10 equipos en una temporada regular que durará 10 semanas, que irán de marzo a junio. Se definirán, por ejemplo, una sede de un tazón y se asemeja al reglamento que la NFL tiene, además de capacitaciones aparentes al cuerpo arbitral impartidas por oficiales de la NCA y de la NFL. Inversión en tecnología para mejorar la producción y las transmisiones de juegos, que a diferencia de muchos otros eventos, están centralizados y si tú quieres transmitirlos, tienes que hablarlo con los creadores de la liga, no de manera individual con cada equipo, lo cual en deportes amateurs es importantísimo. La formación de la Liga Flag Fútbol Femenil LFA 2024 tal vez empiece poco a poco, pero habrá equipos, por ejemplo, llevados por el empresario Jorge Guinter, de Caudillos, Francisco Orozco, director de Vinos, José Luis Domené, presidente de Fundidores, Carlos Tostado, que lleva a los Galos Negros, Juan Aguirre, que lleva a los Mexicas, Rocío Peral, presidenta de Raptors, Gabriel León, presidente de los Reds en la Ciudad de México, Luis Orozco, presidente de los Reyes de Jalisco, y César Durán, de los Jefes. Estuvieron presentes en una convención para impulsar el flag fútbol. Si en el 2024 se logra un evento que empiece a jalar multitudes, pronto el flag fútbol puede convertirse en un deporte mucho más seguido y más rentable para los empresarios por encima del fútbol soccer. Es tal vez una transición entre el deporte. Imagínense que el flag fútbol pueda superar al fútbol soccer como audiencia en los deportes femeniles. Se requiere menos inversión, se requieren menos jugadores. Existe una convocatoria donde se va a jalar posiblemente a los ex universitarios, porque ten en cuenta que existe un reglamento de la Liga de Fútbol Americano, la LFA, donde no puedes tener universitarios. Los universitarios no pueden tener profesionales. Así que posiblemente podamos ver a muchas chicas que terminen su participación en la UNEFA o en la CONADEIP para hacer parte de la Liga de Fútbol Profesional en México. ¿Por qué México? Es un ejemplo clarísimo de lo que posiblemente se pueda ver o ya existe en Europa, de lo que existe en Brasil, en Panamá, en Colombia. Pero si se quiere refrendar los éxitos del World Games, se necesita empezar ya a hacer una organización mucho más fuerte. El flag football, un deporte en crecimiento. Seguramente te hacen falta estrategias, te hacen falta más información. Vamos a contrastar esa información, pero le estaremos dando seguimiento a este deporte que dará mucho de qué hablar en los próximos años. Se convertirá tal vez en el deporte más seguido por las féminas y será un deporte que supere muchas de las audiencias de deportes practicados únicamente por varones. Ese es mi pronóstico. Veremos qué sucede. Suscríbete a losaficionados.com.mx. Estamos en el sitio web, en las redes sociales, en los podcasts, creando contenido, salud, deporte y entretenimiento dentro y fuera del juego. Nos escuchamos, leemos y vemos el día de mañana.